El silencio en el patio del Vaticano no es un vacío fortuito, sino el peso acumulado de las jerarquías institucionales. En el centro de la escena, el Papa León XIV mantiene la mano extendida frente al cardenal Alessandro Belli. Su orden es seca, desprovista de inflexión. Las llaves. Belli no reacciona de inmediato. Permanece inmóvil ante una limusina blindada de color negro pulido, una estructura tecnológica y defensiva cuyo costo final, tras sucesivas modificaciones de seguridad, roza los 5 millones de dólares. El metal está tan limpio que refleja con nitidez la piedra del suelo. A apenas 20 pies de distancia, la realidad material del servicio eclesial se manifiesta en un plano opuesto. Una religiosa de 79 años, la hermana Catherine O'Donnell, empuja con todo el cuerpo la puerta lateral vencida de una vieja furgoneta blanca. Apoya un pie en el estribo, descarga sus dos manos sobre el metal deformado, y cuando el cerrojo finalmente encaja con un golpe seco, sonríe con una leve timidez avergonzada, como si el estrépito de la chatarra fuera una falta atribuible a ella. Frente a la exigencia del pontífice, el cardenal Belli intenta blindar su postura con la cautela del lenguaje reglamentario. Alega que ese vehículo blindado es estrictamente necesario para su seguridad. León XIV ni siquiera lo mira de frente. Observa a la mujer al fondo y formula una pregunta que desarticula la lógica del protocolo. ¿Por qué entonces la seguridad de ella no lo era? La mujer es una estadounidense con más de 4 décadas en Roma, dedicada a la extracción y rescate de mujeres atrapadas en entornos de violencia, explotación y trata. Su labor se ha desarrollado siempre en los márgenes silenciosos, ignorada por la inmensa mayoría de la burocracia vaticana, pero no por Belli. 3 meses atrás, la misión de Catherine tramitó una solicitud formal al Fondo de Protección San Miguel por un monto de $42,000 para adquirir un vehículo usado en condiciones operativas. La solicitud fue rechazada por la junta directiva que el propio cardenal preside. Su justificación administrativa sigue intacta tras sus gafas. La petición no alcanzaba el umbral de riesgo exigido. La escena se tensa por factores temporales críticos. Cuando el Papa inquiere a la hermana Catherine qué significa gestionar su labor en esas condiciones, la religiosa pierde la sonrisa. Explica que a las 6:30 debe recoger en un hospital a una mujer cuyo agresor la está buscando activamente. El motor de la furgoneta sufre sobrecalentamiento continuo. Si se detienen 2 veces en el trayecto, calcula que podrían llegar. El reloj marca exactamente las 5:47 de la tarde. Entre ambos extremos materiales, cuelga un detalle mínimo en el retrovisor de la furgoneta, un rosario de madera gastada donde una de las cuentas, más oscura que el resto, evidencia una sustitución antigua. León XIV registra visualmente esa pieza artesanal antes de volver a confrontar a Belli con las cifras desnudas. $42,000 solicitados frente a casi 5 millones ejecutados en blindajes balísticos, sistemas de comunicaciones y acondicionamiento interior especializado. Ante la insistencia inapelable de León XIV, el rostro del cardenal deja traslucir el miedo. Habla de amenazas recibidas, pero el pontífice señala la fractura ética de fondo. Como $5 millones sirvieron para proteger a un solo dignatario, mientras 42,000 no pudieron destinarse a salvaguardar a las víctimas para las que fue concebido el fondo. Despojado de argumentos inmediatos, Belli entrega el mando a distancia del vehículo. El coche queda inmovilizado por orden papal, y la hermana Catherine es enviada a su rescate en el automóvil oficial del pontífice, llevando consigo su bolsa de tela y el viejo rosario de madera. Para el cardenal, la partida del vehículo a las 5:55 parece marcar el final del conflicto. Sin embargo, antes de retirarse, el Papa ordena a su secretaría la recopilación exhaustiva de cada pago asociado a la limusina, el registro de solicitudes desestimadas y los documentos fundacionales del Fondo San Miguel. Mientras revisa los expedientes esa misma noche y constata los lujos internos del transporte frente a cartas de rechazo sistemáticas basadas en la prudencia administrativa, León XIV se topa con el acta de creación de hace 18 años. Allí descubre la fotografía original de la voluntaria fallecida que dio origen a la fundación, Elena Belli, hermana menor del cardenal. En su muñeca reposa el mismo rosario con la cuenta oscura. La paradoja no reside únicamente en el gasto desmedido de un dignatario, sino en el origen sepultado de una promesa rota. ¿En qué momento exacto el mecanismo creado para proteger a los vulnerables en memoria de una tragedia familiar se transformó en la coartada perfecta para blindar los privilegios del propio hermano? A las 9:15 de la noche, el cardenal Alessandro Belli ingresa al despacho papal despojado de sus vestiduras ceremoniales. Viste un traje negro simple, una reducción formal que aminora de inmediato su porte de autoridad frente a la ausencia de la limusina blindada. Sobre el escritorio, León XIV no despliega discursos doctrinales, sino la frialdad documental de 2 páginas. El desglose de los $5 millones invertidos en lo que los informes oficiales clasificaron como una unidad móvil de seguridad pastoral, y al lado, la solicitud desestimada de $42,000 firmada por la hermana Catherine.
La limusina no solo acumulaba cristales antibalas, blindaje perimetral y transmisiones de emergencia. El expediente detallaba armarios de madera de nogal, un compartimento refrigerado para bebidas, asientos de cuero con costuras artesanales y una consola trasera grabada con el escudo heráldico de Belly. El contraste con las peticiones archivadas resulta devastador. En cada rechazo a vehículos de rescate con frenos defectuosos se repetía la misma fórmula institucional. Los recursos deben dirigirse allí donde el riesgo sea mayor. El enfrentamiento dialéctico se sostiene en la rigidez de las justificaciones corporativas. Belly insiste en que su posición genera un perfil de amenaza distinto, pero el Papa desliza una evaluación de seguridad interna que desmonta la coartada. Las amenazas existían, pero el informe técnico jamás prescribió un palacio rodante de 5 millones. Recomendaba variaciones de ruta, conductores instruidos y transporte protegido estándar. La defensa del cardenal se repliega entonces en un concepto lapidario. Se hizo lo que era prudente para no exponer innecesariamente a los altos cargos de la Iglesia, asumiendo que los asistidos por Catherine contaban con el amparo de los servicios locales. León XIV detecta de inmediato la fractura, la distancia burocrática. Al abrir el libro contable de donaciones, el pontífice revela que el Fondo San Miguel no se sustentaba en magnates, sino en miles de aportaciones anónimas de 10, 20 o 50 dólares, enviadas mes tras mes por jubilados, viudas y familias trabajadoras de lugares como Pittsburgh. Aquel blindaje se había financiado con sacrificios invisibles, bajo la excusa de una legalidad formal que esquivaba la justicia material. Sin embargo, el punto de quiebre definitivo no reside en los balances financieros, sino en la memoria sepultada en el archivo original de hace 18 años. La misión del fondo constaba originalmente de un solo párrafo: proteger a sacerdotes, religiosas, voluntarios y pasajeros vulnerables en trayectos peligrosos tras la muerte de Elena Belly, la hermana del cardenal, a sus 41 años. A la mañana siguiente, prescindiendo del aparato protocolario, el Papa se traslada personalmente a la cocina de la hermana Catherine. El entorno carece por completo de solemnidad. Una mesa modesta donde la religiosa corta rebanadas irregulares de pan junto a 3 mujeres acogidas, sin apellidos oficiales ni registros fotográficos. Al quedar a solas, León XIV toca la cuenta oscura del rosario que descansa sobre la mesa y pronuncia el nombre de Elena Belly. El impacto psicológico es instantáneo. El cuchillo resbala de los dedos de Catherine y golpea la tabla de cortar, alterando de golpe la atmósfera de la estancia. Catherine relata entonces la verdad cotidiana que el sistema había olvidado. Ella y Elena realizaban traslados de emergencia en furgonetas precarias, con mantas en la parte trasera y números de urgencia pegados bajo el salpicadero. El rosario se había roto en una puerta atascada y fue reparado con una cuenta que no coincidía. La muerte de Elena no fue una abstracción teórica. Ocurrió mientras custodiaba un vehículo averiado en plena carretera tras poner a salvo a una madre atemorizada, antes de ser embestida por otro automóvil. Tras el entierro, Alessandro Belli juró que ningún trabajador eclesial volvería a elegir entre el servicio y su propia vida. Pero con el ascenso jerárquico y las responsabilidades, la seguridad mutó gradualmente en estatus, y el estatus en una limusina blindada. Catherine no busca venganza y reconoce que el cardenal no es un hombre malvado, sino alguien transformado por el miedo. 7 solicitudes de auxilio de su misión fueron postergadas sistemáticamente en nombre de prioridades superiores. Ante la urgencia de un nuevo traslado médico esa misma tarde, León XIV fija la confrontación final. Al día siguiente, a las 5, la junta directiva y el cardenal deberán contemplar exactamente lo que la estructura intentó borrar. A las 5 de la tarde del día siguiente, la confrontación institucional adquiere una forma física e ineludible bajo los arcos del patio Vaticano. Por orden expresa del pontífice, la limusina blindada de 5 millones de dólares permanece estacionada a la vista de todos, con su carrocería negra reluciente, sus puertas blindadas cerradas y el escudo del cardenal todavía bordado en el cuero del interior. La directiva del Fondo de Protección San Miguel ha sido convocada en pleno. No se ha permitido el acceso a cámaras ni a medios de comunicación. La rendición de cuentas debe operar dentro de las entrañas mismas del sistema que desvió su propio propósito. El cardenal Alessandro Belli llega en primer lugar, seguido por los 6 miembros del Consejo de Administración. Instantes después aparece la hermana Catherine O'Donnell, vistiendo su hábito habitual de tela gastada y sosteniendo en la mano derecha el rosario de madera. Al verla entrar, Belli evidencia una desorientación absoluta en el rostro. Ni siquiera logra reconocer a la mujer cuya firma y peticiones desestimó durante meses desde su despacho.
Cuando León XIV entra en la sala, no inicia la sesión con acusaciones airadas ni fórmulas condenatorias. Su método consiste en confrontar la memoria burocrática con sus propios documentos originales. Sobre una pequeña mesa en el centro del recinto, el Papa deposita el texto fundacional del Fondo San Miguel, redactado 18 años atrás, y formula una única pregunta a los presentes. ¿Para proteger la vida de quién fue creada esta institución? El cardenal Belli asume la portavocía de la Junta con el léxico defensivo de la administración curial. Responde que el fondo se concibió para aquellos que sirven a la Iglesia en circunstancias de riesgo genuino. Cuando el pontífice le inquiere por qué se desatendieron los reclamos de auxilio de la misión, Belli recurre nuevamente a la coraza reglamentaria para justificar la negativa. La Junta hizo estrictamente lo que consideraba prudente, insistiendo en que la solicitud de $42,000 no alcanzaba el umbral de riesgo, mientras que su investidura se encontraba bajo un peligro directo y documentado. León XIV no discute la veracidad de las amenazas que pesaban sobre el cardenal, desarmando así la principal línea de defensa institucional. Reconoce que el miedo de Belli no era ficticio, pero sitúa allí mismo el fallo ético del prelado. El haber experimentado la vulnerabilidad en carne propia era la razón exacta por la que debía haber comprendido el peligro que enfrentaban las mujeres y los voluntarios en las calles. Acto seguido, el pontífice se dirige a Catherine y le pide que muestre lo que lleva consigo. La religiosa abre la palma de la mano y extiende el rosario desgastado. La reacción física de Belli es inmediata y descoyunta toda compostura jerárquica. Da un paso hacia adelante, luego otro, sin poder apartar los ojos de la pieza de madera. Al preguntar de dónde proviene ese objeto, Catherine responde con serenidad que se lo entregó su hermana Elena antes de morir, recordando que fue la propia voluntaria quien lo rompió en una puerta y Catherine quien lo reparó con una cuenta oscura que desentonaba con las demás. La certeza del cardenal se desploma por completo. Belli se sienta pesadamente, sin que nadie se lo indique, vencido por la debilidad repentina de sus piernas. Sobre la mesa, junto a la declaración fundacional, León XIV coloca la fotografía de Elena Belli junto a la furgoneta blanca con el rosario en la muñeca, y al lado, la séptima solicitud de auxilio rechazada a la hermana Catherine, con la firma rubricada del propio cardenal. Ante la evidencia, Belli balbucea que no lo sabía, a lo que Catherine contesta con una suavidad que resulta más punzante que cualquier reproche. No lo sabía porque jamás se detuvo a preguntar. Con las gafas en la mano, limpiando cristales que no estaban sucios, el cardenal intenta justificar que creyó que manteniéndose a salvo él mismo podría garantizar la continuidad de la obra eclesial. La réplica de León XIV desmantela la última trinchera del orgullo corporativo. En el camino, Belli comenzó a creer que la obra era él mismo. Frente al silencio sobrecogido de la Junta, el cardenal admite por fin la raíz humana de su extravío. Confiesa que tuvo miedo. El Papa asiente con gravedad, recordándole que el mismo miedo sintió su hermana en la carretera, y el mismo terror sufren a diario las mujeres desamparadas a las que el fondo dio la espalda. La tensión en el patio alcanza un punto irreversible cuando el Papa León XIV se levanta de la mesa y camina directamente hacia la limusina blindada. Abre la pesada puerta trasera de par en par, dejando expuesto el habitáculo ante la mirada atenta de los miembros del Consejo de Administración y del propio cardenal Belli. El interior conserva su pulcritud intacta, un silencio hermético de diseño casi teatral, donde se combinan el cuero artesanal, la madera pulida y los dispositivos de confort privado. Con un gesto pausado, el pontífice apoya los dedos sobre el escudo heráldico bordado en la consola trasera y decreta su destino inmediato. Esto se retira. Avanza con la mirada y señala el mobiliario interior. El armario de nogal se retira. La pantalla de entretenimiento se retira. El compartimento refrigerado para bebidas se retira. Los presentes asimilan la orden sin emitir una sola objeción. La fachada de estatus comienza a ser despojada de su valor simbólico. Sin embargo, el decreto pontificio no busca la destrucción impulsiva ni el espectáculo punitivo, sino la restitución funcional del objeto. León XIV se gira hacia los miembros de la Junta y delimita con precisión quirúrgica los elementos que deben permanecer. El blindaje balístico se queda. Los cristales reforzados se quedan. La tecnología de comunicaciones de emergencia se queda. Los neumáticos con protección antipinchazos se quedan. El cardenal Belli comprende la lógica de la intervención antes que cualquier otro en la sala. Mirando a la hermana Catherine, el Papa anuncia que el vehículo será transferido formalmente a su misión para el transporte protegido de mujeres en riesgo. La primera reacción de la religiosa es de rechazo instintivo. Niega con la cabeza, desconcertando a varios directivos. Catherine argumenta que vender un automóvil semejante permitiría adquirir 10 vehículos ordinarios y que su labor no precisa de un palacio rodante. León XIV descarta la objeción económica.
La pérdida de valor por depreciación y conversión de reventa no compensaría el gasto, y el peligro real de la misión radica en el trayecto mismo. La resolución material queda establecida con rigor administrativo. Los accesorios de lujo desmontados serán vendidos para financiar la compra de 2 furgonetas ordinarias y costear programas de formación técnica para los conductores de la misión. La limusina, desprovista de vanidad, será reacondicionada internamente para traslados médicos discretos y evacuaciones de emergencia. Acto seguido, el Papa extiende nuevamente la mano hacia Belli, repitiendo el mismo gesto exigente del día anterior. El cardenal asume el mandato sin evasivas. Recibe el mando a distancia de manos del oficial de seguridad, avanza hacia Catherine y, tras una fracción de segundo en la que le resulta imposible sostenerle la mirada, deposita las llaves en la mano de la religiosa mientras pronuncia una disculpa sincera. Catherine cierra los dedos en torno a ellas con sobria aceptación, reconociendo el peso del momento. León XIV interviene de inmediato para evitar que el acto derive en una escena meramente sentimental. Advierte con firmeza que una disculpa verbal no constituye una restitución. Frente a la Junta Directiva, impone las reformas estructurales. El Fondo San Miguel será sometido a una auditoría integral. Todas las solicitudes de seguridad pendientes tendrán prioridad absoluta sobre los gastos ejecutivos, y ningún alto cargo eclesial podrá volver a autorizar presupuestos de alto costo para su propio beneficio personal. Asimismo, Belli queda apartado formalmente de la administración del fondo mientras concluye la revisión. Sin embargo, la lección final no concluye en el despacho. El reloj marca la proximidad de las 7 de la tarde, la hora en que Catherine debe recoger a una paciente en una clínica al otro lado de la ciudad. Mirando a Belli, el Papa ordena que acompañe a la religiosa en el asiento del copiloto, no como autoridad ni como figura de seguridad, sino como el hombre que debe aprender de primera mano que el riesgo no puede comprenderse desde la distancia de un escritorio. Antes de las 7 de la tarde, los preparativos inmediatos transforman el sentido del vehículo blindado en el patio del Vaticano. El escudo cardenalicio bordado en el interior es cubierto provisionalmente, se colocan mantas sanitarias en la parte posterior, y la hermana Catherine O'Donnell cuelga el viejo rosario de madera de Elena Belli cerca de la consola delantera. Al dar las 7 en punto, la limusina de $5 millones atraviesa el arco del recinto. La disposición de sus ocupantes quiebra cualquier convención protocolaria. El cardenal Alessandro Belli ocupa el asiento delantero del copiloto, mientras Catherine viaja en la parte trasera. El trayecto cruza Roma hacia una clínica ubicada en el extremo opuesto de la ciudad, donde una mujer de 73 años aguarda junto a una salida lateral con una única maleta pequeña. Había permanecido ingresada durante 2 noches, no por prescripción clínica, sino por el miedo insostenible de regresar a su propio domicilio. Al abrirse la pesada puerta blindada, la anciana se paraliza ante el aspecto imponente del vehículo, los cristales oscuros, el acabado de los asientos y la presencia del alto dignatario en la cabina delantera. En un susurro cargado de aprensión, confiesa que no dispone de recursos para costear semejante traslado. Catherine se desplaza por el asiento para hacerle espacio a su lado, y le responde con total serenidad que ese servicio ya ha sido pagado. Ante el desconcierto de la mujer, la religiosa señala hacia el rosario del frente y explica que personas anónimas como ella han estado sosteniendo a la iglesia con su esfuerzo durante generaciones enteras. En el asiento delantero, Belli inclina la cabeza en silencio. La anciana sube al interior, y por primera vez desde su costosa fabricación, el automóvil blindado transporta al tipo exacto de persona vulnerable para cuya protección se había concebido originariamente el fondo. 3 semanas después, la transformación material y operativa de la limusina es absoluta. El armario de madera de nogal ha desaparecido, al igual que el compartimento refrigerado para bebidas y toda huella heráldica del cardenal. En su lugar se han instalado cajones con instrumental médico, mantas térmicas, una unidad compacta de oxígeno, suministros para emergencias y 2 asientos de acceso simplificado concebidos para facilitar el ingreso de personas mayores o con movilidad reducida. La venta de los accesorios y acabados de lujo desmontados financió íntegramente la adquisición de 2 furgonetas ordinarias y cubrió los programas de capacitación en seguridad para los conductores de la misión asistencial. La rendición de cuentas institucional no se quedó en un decreto administrativo, sino que reordenó las prioridades prácticas sobre el terreno. El cardenal Belli jamás reclamó la devolución del vehículo ni intentó recuperar su influencia ejecutiva sobre el Fondo San Miguel. Tiempo después, acudió personalmente a la sede de la misión de Catherine, sin comitiva, asistentes ni escoltas, dedicando toda una tarde a descargar y trasladar cajas pesadas hacia un almacén de suministros.
La religiosa no le dedicó elogios ni discursos moralizantes, simplemente le entregó la siguiente caja para continuar la tarea, entendiendo que el trabajo compartido constituía también una forma de misericordia y reparación genuina. La burocracia había cedido paso a la realidad tangible del servicio humano desprovisto de privilegios. Una noche cualquiera, el vehículo protegido vuelve a detenerse frente a la entrada de un hospital romano. La puerta trasera se abre con suavidad y una mujer mayor sube con paso cauteloso, apoyándose con confianza en el brazo del conductor de la misión. Antes de que el cerrojo encaje en su marco reforzado, la pasajera observa el rosario de madera que cuelga cerca del panel frontal. Entre las cuentas gastadas por el uso, una de ellas destaca con un tono notablemente más oscuro. Aquella pieza rota en una puerta averiada había sido reparada años atrás para no interrumpir la oración. Del mismo modo, tras un largo periodo en que los recursos institucionales se desviaron hacia la preservación del estatus y la falsa importancia del poder, el propósito fundacional del fondo y el valor de las vidas desamparadas quedaban finalmente restaurados.